Bueno, pues buen día a todos. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues vamos a seguir. Tengo yo aquí que estábamos viendo el aprendizaje supervisado y ya vimos que el aprendizaje supervisado tiene sus pros y sus contras, como todo. Uno de ellos es que se necesita un montón de información de datos, porque lo que estamos haciendo es enseñarle a la máquina a cuáles son como las respuestas correctas a través de una red neuronal que va cambiando sus pesos de acuerdo a ciertas respuestas. Entonces, para eso se necesita un conjunto de datos relativamente grande y es por eso que muchos sistemas, por ejemplo, hay que entrenarlos, ¿no? Entonces, esos sistemas que se entrenan normalmente usan este aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado es, pues, se mete información de entrada, se calculan los pesos, qué sé yo, y después se ve cuál es el resultado esperado. Y si el resultado esperado no es el correcto, se modifican los pesos y se vuelve a meter los datos hasta que eventualmente se encuentra la solución correcta. ¿Para qué sirve el aprendizaje supervisado en una red neuronal? Pues simplemente para que cuando haya nuevos datos, a partir de los anteriores se pueda tomar alguna conclusión, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que pasa muchas veces con lo que hacemos en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, un médico con cierta experiencia, digamos que ya tiene un aprendizaje supervisado, ¿no? Ha sido supervisado por sus superiores, por otros médicos que son mejores que él, o que le han enseñado a este médico cómo actuar en cierto tipo de diagnósticos, y eventualmente cuando viene un nuevo caso, entonces el médico ya con cierta experiencia, ya conociendo, digamos, un conjunto de pacientes anteriores que tuvieron esa dificultad, puede tomar alguna decisión con respecto a eso, que es una decisión, digamos que en el mundo real decimos que es una decisión educada, ¿no? No es una decisión tomada de no tener ningún dato y decir, bueno, pues a ver si es por acá o por allá, sino que ya se tiene ya se tiene información y entonces se toman decisiones educadas a partir de lo anterior. Eso es básicamente el aprendizaje supervisado. Pero tenemos también lo que se llama el aprendizaje no supervisado y, y también es, bueno, le llaman machine learning a todo esto, ¿no? Y utiliza estos algoritmos de machine learning, de aprendizaje de máquinas, y la intención es analizar y agrupar conjuntos de datos no etiquetados. La diferencia es que aquí no voy a tener necesariamente un conjunto de datos con los cuales comparar los resultados que voy obteniendo, sino que aquí el algoritmo que voy a escribir descubre ciertos patrones ocultos a través de ciertas técnicas que ahorita vamos a ver y no tienen necesidad de la intervención de un operador, de un humano que diga, no, ese es el resultado correcto, hay que modificar pesos, ¿no? La capacidad de los aprendizajes no supervisados es que permite descubrir similitudes y diferencias en la información. Y en cierto sentido, esto es una mejor solución porque no necesito a alguien atrás que me esté diciendo lo que está bien o está mal. Y permite explorar datos, estrategias de ventas, segmentación de clientes, en fin, hay un montón de datos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo típico de aprendizaje no supervisado. Cuando ustedes entran a Amazon a comprar algo y ya tienen cierto tiempo comprando cosas, de pronto el sistema les dice, la gente que ha comprado el libro fulanito también ha comprado el libro sutanito. Eso es redes neuronales con aprendizaje no supervisado, ¿sí? Porque pues obviamente no hay una respuesta única ni correcta, sino que aquí cada respuesta depende de cada usuario. Entonces, lo que hace el sistema es, digamos que, eh, agrupar los datos de cierta forma sin que haya intervención humana, de tal manera que dé soluciones a ciertas cosas, ¿no? Tiene sus ventajas, ahorita vamos a ver más de eso. Bueno. Eh, el aprendizaje no supervisado como el supervisado son modelos de aprendizaje de redes neuronales y el de no supervisado, es decir, el que no tiene eh, ningún ser humano atrás que revise las soluciones que va dando la red neuronal, se utilizan, es decir, el aprendizaje no supervisado se utiliza para tres tareas, básicamente.
agrupamiento, asociación y reducción de dimensionalidad. Vamos a explicar un poco esto para que vean cómo se hace. Bueno, la agrupación se llama también agrupación en clústeres o en clústeres. Y la agrupación es una técnica de minería de datos que agrupa datos sin etiquetar en función de sus similitudes o diferencias. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que tienen un grupo de alumnos y entonces, bueno, podemos distinguir a lo mejor alumnos que usan tenis y alumnos que usan zapatos, ¿no? Entonces, yo a través nada más de ese criterio, yo puedo separar a un grupo que tiene tenis y otro que usa zapatos. De hecho, si puse este ejemplo es porque cuando voy en el Pumabús, por alguna extraña razón me fijo en lo que usa, los zapatos que usa la gente y trato de hacer una estadística de cuánta gente usa tenis. Y he encontrado que 8 de cada 10 personas usan tenis normalmente, ¿sí? Y en todos lados, ¿eh? O sea, donde vayan, hagan la prueba. Vayan a algún lugar donde hay gente, ¿no? Y bueno, desde luego, si van al metro, quizás 9 de 10 o 10 de 10 muchas veces usan tenis, ¿no? Y desde luego, si van a algún otro lugar donde hay más formalidad, encontrarán más gente con zapatos. Pero en general, la mayoría en todos los lugares, hoy en día casi todo el mundo usa tenis, ¿no? Entonces, bueno, pues en un análisis no supervisado, en un aprendizaje no supervisado, se pueden clasificar grupos por estructuras o patrones, ¿sí? Eso es lo que se llama agrupación, ¿sí? Los algoritmos de agrupación en clústeres se pueden clasificar en pocos tipos, específicamente exclusivos, superpuestos, es decir, hay de unos y de otros, jerárquicos y probabilísticos. Son diferentes técnicas, diferentes criterios para establecer. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, cada vez que veo a una persona, ¿cuál es la probabilidad de que use tenis o que use zapatos? ¿No? Entonces, pues quizás de una persona no puedo decir nada, pero cada de 10 puedo decir, pues 8 de cada 10 veo que usan tenis, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad, ¿no? La otra es que haya criterios jerárquicos, ¿no? En ciertas jerarquías, ciertos comportamientos se dan y entonces se pueden clasificar o agrupar de acuerdo a esa jerarquía. Les pongo otro ejemplo. No lo sé, pero estoy especulando que, por ejemplo, en muchas empresas, o en algunas empresas, pues están los trabajadores, los oficinistas, qué sé yo, pero probablemente los jefes, o sea, los jefes de departamento y los jefes de grupos de departamento, qué sé yo, probablemente esos no comen en los mismos lugares que comen los oficinistas, ¿no? Es una cuestión jerárquica y de alguna manera ocurre, ¿no? Creo que el señor Burns en Los Simpson, cuando una vez Homero trabaja, le dice, que trabaja con él, le dice, le voy a dar algo, ¿no? Le dice el señor Burns, ¿y qué es? La llave del baño, ¿no? Porque los baños que usan la mayoría de la gente en las oficinas son baños como, pues, grupales, ¿no? O sea, es decir, cualquiera puede entrar, mientras que hay baños para los jerarcas, ¿no? Para la jerarquía, ¿no? No imagino a Slim yendo al baño con todos los demás, ¿no? Me imagino que va a su baño en su oficina, quiero creer, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes jerarquías, ¿no? Y además de eso, tenemos, por ejemplo, entre otros tipos de agrupación, lo que se llama agrupación exclusiva o superpuesta. Es una forma de agrupar que estipula que un punto de datos solo puede existir en un clúster. Eso le llaman hard clustering, es decir, solamente estos personajes pueden entrar dentro de un agrupamiento. Ese agrupamiento se llama clúster exclusivo, ¿sí? Eso es también, es otro criterio. Hay diferentes criterios. También hay clústeres superpuestos que permiten que ciertos datos que permitan ciertos datos entren, digamos, dentro de ciertas jerarquías. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que ustedes entran a un club deportivo y de acuerdo a lo que pagan, tienen acceso a diferentes tipos de aparatos de ejercicios, o a la alberca, o a bañarse, o al vapor, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, bueno, pues los clústeres superpuestos son aquellos que, por ejemplo, dicen, bueno, hay personajes o hay miembros del grupo o del sistema o de la gente que viene aquí al club que tiene, por ejemplo, acceso a la alberca y al gimnasio, y otra gente que no tiene acceso al gimnasio, por ejemplo, ¿no?
Entonces son clústeres superpuestos, ¿no? Unos se superponen a otros y demás, ¿no? Bueno. Y desde luego que en la agrupación jerárquica, ¿sí? Bueno, pues obviamente en términos reales, sin pensar en redes neuronales, ¿sí? Se considera un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, pues están los de abajo, están los que están en cierta situación en medio y están los que están hasta arriba de la pirámide, que son lo que les decía, ¿no? En una empresa pues hay jerarquías y entonces hay grupos de personas que están en ciertas jerarquías, ¿no? Y entonces los datos se aíslan inicialmente como agrupaciones separadas y luego se fusionan de forma iterativa según la similitud hasta que se logra crear un grupo. Hay 4 métodos para crear este tipo de grupos y medir la similitud. Les platico. Después esto les paso los enlaces que tengo. El método de Ward, este método que no sé cómo funciona. Este método establece que la distancia entre dos clústeres se define por el aumento de la suma de los cuadrados después de fusionar los clústeres. Bueno, eso es más o menos la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y se usa una ecuación para decir la distancia, cuál es la distancia mínima para saber si estoy dentro de un grupo o no. Hay enlace promedio, ¿sí? Y el enlace promedio se define como la distancia media entre dos puntos, es decir, se calcula la distancia entre todos los personajes que tengo, de acuerdo a un criterio, y establezco la distancia media o la distancia promedio, ¿no? También tengo un enlace completo, o bien eh, este enlace completo se define como la estructura de ver dos personas o dos miembros o dos objetos que están en la distancia máxima entre dos puntos de todos los objetos. ¿Cuáles son los más alejados? Y el enlace simple, ese es exactamente el del vecino más próximo. Se define como la distancia mínima entre dos puntos de cada clúster. Para calcular las distancias, normalmente se usa la distancia euclidiana. Y la distancia euclidiana es la raíz cuadrada de y2 menos y1 más x2 menos x1, por ejemplo, en el plano cartesiano. Y en 3 dimensiones sería x menos x1 menos x2 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Es la distancia euclidiana en 3 dimensiones. Bueno, entonces eso hay que tenerlo presente porque la distancia euclidiana es lo que más se usa. Sin embargo, hay otras métricas. Hay una cosa que le llaman la distancia Manhattan y que también se usa para agrupar diferentes elementos de una muestra, ¿no? Y bueno, tenemos otro más que es la agrupación probabilística y es un modelo de la probabilidad, una técnica que es no supervisada también que ayuda a resolver problemas de estimación de densidad o de agrupamiento suave. En la agrupación probabilística, los puntos de datos se agrupan en función de la probabilidad de que pertenezcan a una distribución. Es decir, este modelo tiene como que ciertas reminiscencias con el modelo gaussiano, que es precisamente cuando tenemos la curva gaussiana, ¿no? Tenemos en un grupo normal, por ejemplo, en un salón de clases, tenemos gente que saca muy mala calificación, gente que saca en promedio la calificación que el 68% de la curva saca y poquitos sacan muy buena calificación, ¿no? Entonces la agrupación probabilística decide a través de este criterio a qué grupo uno pertenece, ¿ok? Entonces ahí puede ser que se mezclen ciertos grupos y se llaman modelos mixtos, porque se componen de un número no especificado de funciones que tiene que ver con la distribución de la probabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, en cierta medida es otro criterio más, ¿sí? Entonces, fíjense, el aprendizaje no supervisado, al final del día, no tiene una persona o un operador o un ser humano o una serie de criterios establecidos por un ser humano para decidir cuáles son las respuestas que quiero, sino que aquí estadísticamente tengo un sistema que no tiene, que no está supervisado por ningún ser humano, que hace más o menos lo mismo. Se establece un criterio y se trata de encontrar similitudes o diferencias de acuerdo al criterio y agrupamos a esos entes o esos puntos o esos objetos de mi muestra
en diferentes grupos de acuerdo al criterio que establecí, ¿sí? Bueno, también así como tenemos agrupación en clústeres, tenemos las reglas de asociación. ¿Y qué es una regla de asociación? Bueno, pues es un método basado en una regla o en varias reglas para encontrar relaciones entre variables en un conjunto de datos determinados. Por ejemplo, estos métodos se utilizan con frecuencia para los análisis de carritos de compra. Permite así a las empresas comprender más las relaciones entre los diferentes productos. Por ejemplo, de esta manera hacen que se entiendan los hábitos de consumo de los clientes y buscan desarrollar mejores estrategias de venta cruzada y motores de recomendación. Les voy a poner un ejemplo muy burdo y muy real. Si ustedes van al supermercado, ciertos artículos están a la vista, es decir, a la altura de la vista de las personas de estatura promedio. En México la estatura promedio no creo que pase de unos 70 más o menos, ¿no? O sea, sí hay gente alta, pero no es el promedio. Y no hay gente muy baja, tampoco es el promedio. Entonces, unos 70, unos 75 por ahí. Y a esa altura, en los anaqueles, se ponen los productos y las empresas pagan porque los productos se pongan en esos lugares, porque son más visibles a a los compradores, ¿sí? También se utiliza este tipo de reglas de asociación, por ejemplo, como lo que hace Amazon cuando les dice que los clientes que compraron este artículo también compraron este otro, ¿no? Y también creo que en Spotify hay una versión de lo mismo, que es en la lista de reproducciones, tiene algo que se llama Discovery Weekly, que encuentra cuáles son ciertos patrones en el comportamiento o hábito de los que escuchan podcast o música a través de Spotify, ¿no? Hay varios algoritmos para las reglas de asociación, es decir, se puede definir cualquier regla de asociación, pero hay algunas ya definidas que una se llama a priori, otra se llama ECLAT, FP Growth, y el algoritmo a priori, sin embargo, es el más usado, ¿no? Así que ya quizás lo veamos, pero bueno, les platico un poquito del algoritmo a priori. Es el más popular y se ha usado mucho en el análisis de carritos de compra en sitios en internet, ¿no? Lo que ha dado lugar a diferentes motores de recomendación para plataformas de música y minoristas en línea. Por ejemplo, se utilizan dentro de conjuntos de datos de transacciones para identificar conjuntos de artículos frecuentes o colecciones de artículos para identificar la probabilidad de consumir un producto dado el consumo de otro producto. Por ejemplo, si pongo la radio de Black Sabbath en Spotify, comenzará con su canción Orchid, una de las canciones de este canal eh, que la gente que escucha a Black Sabbath es Led Zeppelin, que es Over the Hills and Far Away. Yo no conozco mucho de esto, pero quiero creer que estos datos son ciertos, son de IBM, ¿no? Esto se, esto se basa en ciertos hábitos de los usuarios y esto se realiza. Los algoritmos a priori utilizan un árbol hash para contar conjuntos de elementos navegando por el conjunto de datos de una manera amplia. Es decir, el algoritmo a priori utiliza una función de hash y de acuerdo a los valores de la función de hash ve qué colisiones hay o qué colisiones no hay para establecer de alguna manera cuál es en el conjunto de datos, cuáles son, digamos, las relaciones unos con otros, ¿no? Y finalmente hay otro tema más que se llama la reducción de dimensionalidad. Bueno, esto es un tema que también pues, se puede discutir, pero que muchos datos, o sea, mucha información que se tiene, puede arrojar resultados muy precisos, pero también puede afectar el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje. Eh, o también puede ser que se dificulte la visualización del conjunto de datos porque son eh, eh, mucho, muchas dimensiones que tienes que analizar. Y entonces lo que se hace es se reduce la dimensionalidad y se utiliza cuando el número de características o dimensiones de un conjunto de datos es demasiado alto. Se reduce la cantidad de entrada de datos a un tamaño manejable y al mismo tiempo preservamos o intentamos preservar la integridad del conjunto de datos tanto como sea posible. Se usa normalmente cuando se están preprocesando los datos y se puede usar algunos métodos diferentes de reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, uno de los más comunes es el análisis de componentes principales. Esta técnica es un algoritmo de reducción de dimensionalidad
que se utiliza para reducir redundancias y comprimir conjuntos de datos mediante la extracción de características. Un ejemplo de esto es lo que hacen, por ejemplo, los archivos que comprimen datos, ¿no? El RAR, el zip, ¿no? Que leen la información y de acuerdo a eso deciden qué tipo de compresión van a usar, ¿no? Entonces, encuentran las características, ven cuál es la redundancia en los datos y utilizan una técnica específica para comprimir que es mejor que otras posibles técnicas, ¿no? Este método, en general, el método de análisis de componentes principales, usa una transformación lineal para crear una nueva representación de datos y produce un conjunto que se llama componentes principales. El primer componente principal es la dirección que maximiza la variancia del conjunto de datos. Si bien el segundo componente principal también encuentra la variancia máxima de los datos, no está correlacionado por completo con el primer componente, lo que produce una dirección que es perpendicular u ortogonal al primer componente. Esto es, finalmente hay diferentes componentes, ¿sí? Que yo voy tomando y calculo, digamos, el promedio de ellos, pero puedo calcular un segundo componente de otros datos y no necesariamente están correlacionados. Entonces, por eso dice que están como ortogonales, pero no necesariamente es cierto eso, ¿no? Pero esto se repite, o este tipo de algoritmos se repite en función del número de dimensiones que puedan tener. Y entonces, de alguna manera, encuentro una serie de componentes principales que reduce la dimensionalidad y lo hace más fácil de estudiar, ¿sí? Otro tema que también se puede usar es lo que se llama descomposición en valores singulares. La descomposición en valores singulares permite también reducir la dimensionalidad y lo que se hace es factorizar una matriz. Esa matriz se factoriza en 3 matrices de rango bajo. No lo voy a explicar aquí, pero son matrices ortogonales, en fin. Y también hay una matriz diagonal por ahí y demás. Pero, al igual que en el sistema anterior que tenemos de componentes principales, se reduce el ruido y se comprimen datos como, por ejemplo, para los archivos de imágenes, ¿no? Uno de los temas fundamentales en el mundo del cómputo, pues es el tratar de tener espacio para guardar datos. Y entonces lo que se tiene son diferentes criterios para, por ejemplo, comprimir información de imágenes, ¿no? Y se puede usar la descomposición en ciertos valores singulares a través de matrices. Pero eso creo que es lo que hace JPG, ¿eh? A todo esto. Pero no lo voy a explicar aquí. De hecho, JPG es bastante complicado, ¿eh? Si ven, pónganle formato JPG a su sistema, a su máquina, y váyanse a Wikipedia para que vean cómo se describe el formato JPG y van a ver que es una locura, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos algo que le llaman codificadores automáticos, ¿sí? Que aprovechan las redes neuronales para comprimir datos y luego recrear una nueva representación de la entrada de datos originales. Se puede ver que de esta manera, pues estos codificadores automáticos de alguna manera sirven para comprimir información y hacer más fácil el análisis, ¿no? Bueno, ¿en dónde se usa el aprendizaje no supervisado? Bueno, hay muchas técnicas que se han convertido en un método común y se usan mucho pues en el marketing para mejorar la experiencia del usuario, por ejemplo, en ciertos productos, o probar sistemas para garantizar la calidad. El aprendizaje no supervisado proporciona una ruta que explora qué pasa con los datos, lo que permite a las empresas identificar quizás patrones en grandes volúmenes de datos más rápidamente en comparación con la observación manual. Ojo, fíjense ustedes cómo los datos no supervisados no tienen un criterio establecido para saber qué está bien o qué está mal, o cuál es el valor que espero, sino que a través de ciertos criterios automatizados, deciden cuáles serían las soluciones correctas, ¿no? En el caso de AlphaZero, que es un programa de DeepMind de la empresa de Google de inteligencia artificial, que hizo un programa para jugar al ajedrez que juega aparentemente mejor que todo el mundo usando una red neuronal no supervisada, lo que hicieron es le enseñaron las reglas del juego al sistema del ajedrez, perdón, y, y pusieron a la máquina a jugar partidas una tras otra, y después de 40 millones de partidas,
el sistema llegó a ciertas conclusiones, ¿no? Dónde deberían poner las piezas para tomar ventaja, ¿no? Y lo único que le enseñaron fue a mover las piezas, no le enseñaron ningún criterio, no se le estableció que el centro en el ajedrez es importante, no se les enseñó nada, ¿sí? Eso es aprendizaje no supervisado, es muy, muy interesante, ¿no? Pero hay criterios que al final de cuentas hay que establecer, que probablemente son probabilísticos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en los millones de partidas que jugó, se encontró que ciertas jugadas perdía pieza. Entonces, pues se eliminan o se buscan eliminar para encontrar las mejores, porque esas son malas, ¿no? Bueno, entre las aplicaciones del aprendizaje no supervisado está en las secciones de noticias y, por ejemplo, Google News utiliza el aprendizaje no supervisado para categorizar artículos sobre la misma historia de varios medios informativos. Por ejemplo, los resultados de una elección presidencial podría clasificarse bajo la etiqueta de noticias, en este caso, por ejemplo, para México, mexicanos o una cosa así. También los algoritmos de aprendizaje no supervisados se utilizan para tareas de percepción visual, por ejemplo, reconocer objetos. En imagenología, si no saben lo que es la imagenología, váyanse a Médica Sur, que hay todo un departamento de imagenología para rayos X y tomografías y demás. Y lo que hace es, en la imagenología, el aprendizaje no supervisado proporciona fuentes esenciales para los dispositivos de imagenología, como la detección, clasificación y segmentación de imágenes que se utilizan en radiología y patología para diagnosticar a los pacientes de forma rápida y precisa. Algo que me parece más interesante, de todas maneras, eso es muy interesante, pero algo todavía más interesante es probablemente la detección de anomalías. A través de aprendizaje no supervisado, se pueden analizar grandes cantidades de datos y descubrir puntos de datos atípicos dentro de un conjunto o de una muestra. Esas anomalías pueden generar conciencia sobre equipos defectuosos, errores humanos o enfermedades, ¿no? Bueno, otra cosa en donde se usa el aprendizaje no supervisado pues los perfiles de clientes, ¿no? La definición de los perfiles de clientes facilita a las empresas, ¿no? Entender qué es lo que quieren sus clientes, ¿no? Y déjenme decirles que así como hay perfiles de clientes, también manipulan esa información intentando hacer que, que la gente tenga ciertos hábitos de consumo. Por ejemplo, algo que se hace con mucha frecuencia es que los artistas, o los que salen en la tele, o los que salen en los medios, utilicen un tipo de reloj, un tipo de peinado, un tipo de ropa específico, no sé, algo en particular, lentes, ¿no? O zapatos, o cierto tipo de peinados, y la gente lo ve y lo imita, ¿sí? Ustedes son probablemente demasiado jóvenes, pero para saber de una película que se llamaba 10, la mujer perfecta, que salía una chica que se llamaba Bo Derek, y la película es una comedia muy boba, pero el personaje de la chava es una mujer muy guapa y utiliza unas trencitas es una güera y tiene trencitas por todos lados como rastas, pero muy, muy chiquititas, ¿no? Bueno, cuando salió la película, se llenaron los salones de belleza con mujeres que querían que les pusieran ese tipo de peinado, ¿no? Que llevaba horas hacerlo, ¿no? Pero bueno, ante la vanidad todo se vale, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces los medios, a través de este tipo de fenómenos, como el cine o la televisión, hacen que los hábitos de compra de los clientes, sí, sean manipulables, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay un experimento, ¿no? De información subliminal, ¿no? Que supuestamente en una película, cada 30 cuadros, cada 24 cuadros ponían una foto de tome Coca-Cola, ¿no? Y que se encontró que más personas iban a tomar Coca-Cola en el cine cuando, o sea, salían a comprar Coca-Cola a la mitad de la película porque precisamente tenía este efecto subliminal. Ha sido muy discutido y hay mucha gente que dice que no es cierto y que no causa ningún efecto. Pero bueno, eso se ha descubierto. De hecho, tan es así que en revistas como Playboy, por ejemplo, que son revistas para caballeros, ¿verdad? este, en muchos anuncios, de pronto pues ponen, no sé, anuncios de licores o o de algunas cosas en particular que son para el grupo de personas que lee ese tipo de revistas,
De pronto se puede ver digamos, en el vaso de licor que están anunciando, una figura femenina o sombras como de una figura femenina desnuda, una cosa así. Y se supone que el ojo normalmente, si no te estás prestando atención en eso, no te das cuenta, pero tu subconsciente sí se da cuenta de eso, ¿no? Hay muchas discusiones, hay incluso libros al respecto. Yo no creo mucho que funcione, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el aprendizaje no supervisado y el supervisado? Bueno, eh, los algoritmos de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Este, son diferentes a los de aprendizaje supervisado porque estos últimos utilizan datos etiquetados. Es decir, necesito una muestra de cosas. Estoy pensando en, a ver si voy a buscar una colección de imágenes, ¿no? Sería interesante como un buen proyectito ahí, hasta de tesis, ¿no? Para alguien que le interese. De, por ejemplo, hacer un programa que funciona con una red neuronal supervisada y tener una muestra de, por ejemplo, fotografías de rostros. Y la cuestión sería, bueno, que el sistema supervisado me defina los rostros de alguna manera, sus criterios de qué tipo de rostros son, de tal manera que yo puedo decir cuáles son dos rostros que se parecen. También quizás podría hacerlo con análisis no supervisado, de tal manera que el sistema, a través de ciertos criterios probabilísticos, quizás me dijera cuáles son las fotografías de las personas más parecidas o de los menos parecidos, ¿no? Y pues sería interesante ver cómo hacer eso, ¿no? Pero bueno, la diferencia entre el aprendizaje no supervisado y supervisado es que el aprendizaje supervisado es más preciso por un lado, pero requiere de intervención humana para etiquetar los datos de manera adecuada. Esos conjuntos de datos evitan cierta complejidad computacional. Es más fácil porque ya le estoy dando, le estoy ayudando. Miren, hay el Prolog que yo usaba en DOS antes de que llegara Windows, era Turbo Prolog. Y Turbo Prolog había que definir los predicados que había que usar. Y se escribía, esos son los predicados que uso, ¿no? Se decía uses, o creo que se ponía uses. Bueno, se ponía una palabra clave y después se ponían los encabezados de los predicados. ¿Y por qué se hacía esto? Para ayudar al compilador a compilar, ¿sí? Entonces evita cierta complejidad de que cada compilador tenga que revisar qué procedimiento o función o predicado estoy necesitando, ¿no? Era una tranza medio, o sea, es una manera medio sucia de hacer las cosas porque estás poniendo al usuario a que lo haga por ti. Pero bueno, ese prólogo en particular era muy específico y muy ad hoc para las necesidades que se querían, ¿no? Y los algoritmos de aprendizaje supervisado, entonces evitan cierta complejidad computacional. Y, este, y no se necesitan grandes muestras tampoco para entrenar a un sistema para producir ciertos resultados que esperamos. Las técnicas comunes son regresión lineal y logística, Bayes, el teorema de Bayes. Hay otros algoritmos como el KNN que no sé cómo funciona y el bosque aleatorio que menos, pero son que se usan, ¿no? El aprendizaje. También hay una cosa que se llama aprendizaje semisupervisado y ocurre cuando solo se ha etiquetado una parte de los datos de entrada determinados. El aprendizaje no supervisado y semisupervisado pueden ser más atractivos, pues confían en cierta manera en la experiencia de profesionales para etiquetar ciertos datos, pero no tiene todos. Esto puede llevar, o sea, esto permite que no sea tan costoso el aprendizaje, ¿no? Y déjenme decirles que es algo así como pensar en em, en la experiencia. Miren, yo estoy dudando, llevo tiempo pensando en esto, que la experiencia creo que no sirve para nada, por lo menos en algunos dominios, ¿no? Pero nosotros asumimos porque eso nos dice nuestra propia experiencia, ¿no? De que el que tiene un conocimiento previo de algo, es decir, si tiene experiencia en un tema, es mejor que el que no la tiene. Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico que es un neumólogo, por ejemplo, o un ortopedista, cuando ve una placa, enseguida te puede decir qué tienes, ¿no?
Y en una placa de rayos X, si uno que no está entrenado para eso, pues ve sombras, qué sé yo, ¿no? Pero un médico te dice, mira, aquí se ve un esguince, claramente. Yo una vez me caí y tuve que ir al hospital y me sacaron una placa del pie, no me lo rompí ni nada, pero llegó el ortopedista y me dice, pues tienes un esguince, voy a poner una bota, no sé qué. Y le dije, a ver, muéstrame. Mira, me dijo, esta raya así como blanca que se ve, que no es muy, muy obvia, está difuminada, pero ahí está tu esguince, ahí es donde está el daño. Entonces hay que ponerte una bota y me pusieron 15 días una bota de yeso para curarme, ¿no? Y pero es ahí donde la experiencia funciona. El aprendizaje semisupervisado toma en cuenta esta experiencia, ¿sí? Y se apoya para que el aprendizaje no supervisado no tenga que descubrir por sí mismo todo, sino que pueda encontrar resultados que están basados un poco en la experiencia previa y además en encontrar a través de un criterio probabilístico o un criterio muy específico la división de grupos y las similitudes. Se usa mucho para explorar datos y encontrar patrones, finalmente, ¿no? Y les digo por qué pienso que la experiencia tiene poco valor, que me llama la atención, porque toda la vida hemos pensado que la experiencia es importante. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, hoy en día hay un chico en Argentina que se llama Faustino Oro. Bueno, vive ahora en Barcelona. Y Faustino Oro es un niño de 10 años que juega un ajedrez extraordinariamente bueno. Y entonces aprendió en la pandemia, o sea, tiene 13 años que aprendió a jugar al ajedrez y ya le ganó al mejor jugador del mundo en una partida de 1 minuto por cada jugador. Que sí es una partida rápida y que se pueden cometer errores. Pero el Carlsen, Magnus Carlsen, que es el campeón, bueno, que fue el campeón del mundo, pero es el mejor jugador probablemente de todos los tiempos, perdió con este niño de 10 años, ¿no? Y entonces yo me pregunto, como un tipo que tiene la experiencia de Carlsen, que ha jugado campeonatos del mundo, que ha ganado los campeonatos del mundo de partidas rápidas y de partidas súper rápidas, ¿cómo puede perder una partida contra un niño de 10 años? Entonces, y toda esa experiencia, o sea, le lleva 20 años de edad, ¿no? 20 años de ajedrez. Entonces, ¿dónde está la experiencia? O sea, ¿dónde está el valor de la experiencia, no? ¿Tiene algún valor? ¿O lo hemos sobrevalorado? Bueno, esa es una pregunta que me hago cada rato, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, ¿cuáles son los desafíos del aprendizaje no supervisado? Bueno, es claro que tiene ciertos beneficios, como por ejemplo explorar una cantidad de datos que no sabemos qué son y encontrar similitud en patrones y demás. Pero tiene ciertos desafíos hacer eso. Primero, la complejidad computacional puede crecer, ¿no? Porque se le da mucha información, muchos datos, y el sistema tiene que entrenarlos, o sea, tiene que ir viendo, ¿no? Qué tipo de dato es y tratar de encontrar algún patrón específico al explorar ese tipo de datos. Así que los tiempos de entrenamiento son más prolongados, hay mayor riesgo de encontrar resultados que no son exactos y quizás haya necesidad de intervenir como ser humano para validar ciertos resultados. Y finalmente, no es tan fácil tener transparencia sobre cómo se agruparon los datos muchas veces, porque se utilizan, por ejemplo, criterios estadísticos o probabilísticos, y entonces a veces no sabemos muy bien cómo funciona, ¿no? Y bueno, hay muchos sistemas. IBM tiene IBM Watson Studio, que permite trabajar con ese tipo de datos, ¿no? Y bueno, en fin, hay otros, pero estoy viendo lo que hace IBM y es muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Se durmieron todos? Bueno, No, ¿cómo crees? ok. Bueno, acaban de despertar. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañana y si tienen tareas pendientes, por favor háganlas, ¿no? Y entréguenlas a la brevedad, ¿vale? Y nos vemos mañana aquí a las 9:10 más o menos.